Conéctate con nosotros. Ingresa a facebook.com/Tendencias Ilumina. Y gracias a Dios, hoy es lunes. Bienvenidos, aquí estamos con Ginny Castillo y dándole la bienvenida también a Luis Fernando Aguilar, que ya está conectado con nosotros para tener este tiempo de conversación en el segmento 2, el segmento de la entrevista. Luis Fernando, bienvenido. Hola, muy buena tarde, amigos de Tendencias. Ahí te perdimos. Lo perdimos. No, ya estoy de regreso, me escuchan, lo siento mucho. Decía buena tarde, amigo de Tendencia, un placer compartir con ustedes nuevamente y pues estar conectados para este tema súper interesante. Y es que el tema central de este segundo segmento es esta conversación. ¿Es viable en Guatemala que impongan la vacunación obligatoria a la población en general? ¿Es viable en Guatemala que impongan la vacunación obligatoria a la población en general? Y esa es la gran pregunta. ¿Qué piensa usted? Mándenos también su mensaje a través del WhatsApp. ¿Qué piensa? ¿Debiera ser obligación o no? Dicho sea de paso, hoy un tema que también se empezó a hablar y que no lo han salido a confirmar es que para viajar a Estados Unidos va a haber que estar vacunado. Eso está mencionándose el día de hoy. Y ya no va a ir uno pues a ponerse la vacuna, sino que tiene que demostrar estar vacunado para poder ingresar al país. Se dice eso, pero solo antes de entrar al tema central, solo quiero terminar de leer estos mensajes que también ingresaron. Dice, el teletrabajo no aplica para todos y no creo que sea un tema de género, diferenciar más a unos que otros, ¿verdad? Otro mensaje, depende mucho del giro de trabajo. El teletrabajo no debería ser una obligación. Guatemala es un país que el teletrabajo es una opción pobre. El otro mensaje, las personas no rinden igual y hay mucha ineficiencia y aprovechamiento del tiempo. Dice, me pasa todo el tiempo cuando he llamado a bancos, a call center, que se escucha el perro ladrando, el gallo también cantando, a veces los niños llorando, ¿verdad? Y a veces hasta contestan mal. ¿Qué piensa usted? Qué interesante, Ginny. Sí, todos los puntos y todos los comentarios son válidos. Es verdad que no es para todos, como ni para todos los individuos ni para todas las empresas. Va a depender mucho del producto, el servicio que queremos ofrecer al público, quiénes son nuestros clientes, nuestros enlaces de comunicación para ver si es viable y si el trabajador tiene el ecosistema, llamémosle así, suficiente para poder mantener el teletrabajo en condiciones mínimas. Es cierto, se escuchan cosas, ¿verdad? Y nos ha pasado a todos los que hemos estado en teletrabajo. Entra un poquito aquí de empatía, de tener tolerancia con que estamos viviendo situaciones extraordinarias para la cual no estábamos preparados. Y creo que es un tema que va a ir evolucionando, Aner. Va a ir evolucionando y en la medida en que se profesionalice el teletrabajo, estas barreras de sonidos, de desaprovechamiento, de falta de productividad, se van a ir controlando y mejorando. Así es. Y también un oyente nos manda el requerimiento de un bonito trabajo, por cierto, para una plaza de Sales Manager para Centroamérica y Sudamérica. Así es de que vamos a enviarlo a nuestra lista de oyentes acá para que los que están suscritos al 599-511 se lo compartimos, ¿no? Si hay alguien que le interese. Bueno, vamos a entrar, pero siguen entrando los mensajes. Rosana. Está muy interesante, sí, hay que leerlos todos. Así es, dice Rosana Alonso. Yo opino que la vacuna sí debe ser obligatoria, más si la persona trabaja en atención al público o tiene relación con muchas personas. Vamos a entrar entonces en el tema, ¿la vacuna debiera ser obligatoria o no debe ser obligatoria? ¿Qué piensa usted, Ginny, y qué piensa Luis Fernando? Vamos a empezar con una premisa, y es que lo que vamos a comentar hoy no está escrito en piedra. Es un tema que va a ir evolucionando en la medida en la que educación social, los estados, las autoridades gubernamentales también van a ir evolucionando con el tema. Pero hoy tenemos una realidad, y la realidad es que para que un estado pueda imponer la obligación general de exigir la vacuna como requisito para asistir a centros comerciales, entrar a restaurantes, optar a un trabajo, lo primero que tienen que garantizar es que esa vacuna esté disponible para toda la población en general, porque no pueden crear condiciones desiguales. Y esa es la primera barrera que va a tener Guatemala. En la medida en que el Estado no nos garantice que el 100% de la población tiene acceso a una vacuna, no nos van a poder poner una disposición de esa naturaleza. No sé, Luis Fer, si tú compartes mi opinión.
Claro, Ginny, te quiero comentar precisamente lo mismo. Básicamente, si la vacuna no está 100% disponible a la totalidad de la población, no puedes exigir que efectivamente sea obligatorio la vacunación. Y precisamente en nuestro país el tema está que la vacunación pues ha sido difícil, que hasta el día de hoy pues se espera todavía que ingresen vacunas al país y no se puede garantizar que la mayoría de la población esté vacunada. Entonces yo concuerdo con Ginny en ese sentido. Primero deberíamos empezar pensando que tenemos que tener la libertad, o sea, tenemos que tener la disposición de la vacuna al 100% en la mayoría posible para que podamos después exigir la obligatoriedad de la vacunación. Y también aquí quisiera agregar que efectivamente este año cuando se trató el tema del financiamiento de la vacuna, precisamente parte de lo que se hace con el decreto 1-2021 del Congreso de la República es que dice que se debe garantizar, número uno, la vacunación gratuita, pero que además de eso, la vacunación es voluntaria. Y remarco aquí, voluntaria. O sea, de ninguna manera estamos hablando de un tema obligatorio. Ya que quisiéramos abordar con Ginny también el tema de que también la salud y seguridad ocupacional de la empresa hace responsable al patrono, velar por la salud de los trabajadores. Entonces ahí es cuando encuentro tal vez dos vertientes, ¿verdad? Porque por una parte nos dice que es obligatoria, pero por otra parte le da la obligatoriedad al patrono de velar por la salud y seguridad de los trabajadores. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, la mayoría se vacuna, pero hay uno que no quiere vacunarse? Entonces el patrón está obligado a vigilar por la salud de los demás trabajadores. Entonces, ¿lo obligo a vacunar o no lo obligo a vacunar? Y ahí es donde entramos tal vez en un debate y es donde encontramos varios cuestionamientos al respecto. Y aquí participe con nosotros en esta conversación. ¿Pueden las empresas exigir que sus empleados se vacunen? ¿Qué pasa si algunos empleados no quieren vacunarse? 599-511. Ginny Castillo, ¿pueden las empresas exigir que sus empleados se vacunen? Vamos a partir de dos realidades, Aner. Hay empleados que están por ingresar a la empresa o que queremos contratar, perfiles nuevos, donde creo que la empresa tiene mucha más flexibilidad para hoy, que no hay criterios jurisdiccionales ni jurisprudenciales ya emitidos, ¿verdad? Por los jueces, donde nos den cierto criterio, que ellos estén aplicando la ley, tratados de derechos humanos y demás. Entonces, hoy, con cargos nuevos, yo le podría decir que sí se puede exigir como un requisito, con un empleo nuevo. ¿Qué pasa? Y ahí es donde va a estar el reto de las empresas, es qué tratamiento le dan a su población laboral vigente, donde hay alguna que se quiera vacunar y otra que no. Entonces, lo primero es conocer las causas del por qué no, porque pueden haber un sinfín de razones, desde una simple decisión, no sé que me están vacunando y por eso prefiero no hacerlo, hasta cuestiones médicas. Y justo hace poco me tocó analizar un caso de una persona que tenía un problema con coagulación de la sangre y por eso no se podía vacunar. Yo como empresa, por supuesto que no le puedo exigir algo que va a ser contraproducente para su salud. Entonces creo que el análisis que vamos a discutir hoy acá con Luisfer tiene que dividirse en esos dos sectores. Cargos o empleos nuevos y empleos que ya tengo contratados. Así es. ¿Qué piensa mi querido Luisfer? Sí, ¿Lo dividimos en dos partes? Sí, yo concuerdo. Patronal puede decir, no, pero yo voy a elegir de conformidad con la perspectiva o con el perfil de empleado que necesite. Entonces, pues es interesante este tipo de dinámicas, puesto que pues estamos empezando a analizar esto y yo creería que sí puede existir un tipo de conflicto. Sin embargo, obviamente creo que también debe predominar el interés de la salud de los trabajadores con relación a, por ejemplo, si tenemos un 90-95% de trabajadores vacunados, pues vamos a permitir que la persona nueva que ingresa no lo esté. No sé, eso es lo que debemos analizar en conclusión, Aner, y precisamente para eso estamos el día de hoy aquí. Y Luisfer, no sé si coincides, pero
Guatemala se adhirió al convenio 111 de la Organización Internacional de Trabajo, cuando define qué entendemos por discriminación. Y establece la facultad que tiene el empleador de establecer los requisitos desde un inicio de la relación laboral y qué se va a considerar discriminación o no. Y nos da lugar a interpretar que si desde el inicio yo considero que la vacuna es un elemento necesario para el ejercicio de cierto cargo, no se considera un acto discriminatorio. ¿Y dónde nos va a complementar aquí? Ajá. Los criterios. No, yo le decía que precisamente ese es el punto, porque yo como patrón tengo que tener bien definido y muy claro si la vacuna se considera como un elemento esencial para ejercer el cargo dentro de la empresa. Entonces, por ejemplo, ahí hablaríamos de personas que tienen relación directa con los usuarios. Por ejemplo, una persona que está en atención al cliente, que va a estar frente a frente a la persona. Entonces diríamos que sí tiene que ser de esa manera. Y es precisamente por eso que yo mencionaba, es un análisis que tiene que realizarse de cada caso. Cabalmente dice Lorena, estoy de acuerdo con Ginny. Hoy hay empleados nuevos que se podría exigir la vacuna y hacer excepciones cuando lo amerita. También dice, el 95% de trabajadores están en rango de edad de 18 a 28 años. Bueno, cierto, ¿verdad? Hablando de la fuerza laboral. Descarto si no tiene vacuna o no se quieren vacunar, pero me he topado con el 100% está vacunado o se quería vacunar, hay todos vacunados. Lo que pasa es que ella tiene varios empleados, pero está diciendo que sí, pues ella opta entonces por las personas que son vacunadas. Tiene que ver mucho la edad, dice, ¿verdad? Y también tema de restaurantes y eventos, ¿verdad? Que debería ser totalmente entonces una obligación o no. ¿Qué dice usted, amigo oyente 59951111? ¿Qué piensa de ser obligatorio o no la vacuna? Algunos se pusieron nerviosos con el tema de Estados Unidos, que si va a exigir. Todavía no ha habido una publicación oficial, ¿verdad, Jenny? Solo artículos. ¿Verdad? Pero no hay. Usted ya lo ha oído también. Sí, también en Nueva York. No sé si ya hemos leído que cierto, restaurantes y lugares de conglomerados donde están exigiendo como requisito de ingreso el carnet de la vacuna. Es cierto, en algunos lugares lo piden para poder. Igual en Guatemala se estaba cabildeando al respecto, por ejemplo, que conozco de ciertos lugares en el interior de la República que pretendían básicamente exigir el carnet de vacunación para poder ingresar a esos centros, por ejemplo, restaurantes, bares, discotecas. Y sabes una cosa, Luis, digamos, Nueva York, yo tuve la oportunidad de estar hace poco, Ginny también estuvo hace algunas semanas, pero hay bastante movimiento, ¿verdad? Sí. Hay mucho movimiento. Pero en Guatemala, si tuvo usted la oportunidad de estar este fin de semana en algún lugar, hay poco movimiento. Imagínese si eso fuera una claro, les ponemos un filtro. Le ponemos eso, sería aún más complicado para la industria restaurantera. Dice Freddy Set, qué bueno verlos en Facebook. Gracias. Dice que yo me veo cachetón. Freddy, yo así soy. Déjame. No. Ese es el resultado del viaje a New York, Aner. Aner, no lo lea. Si mandaron algo, no lo lea. No, dice que se refería a la sincronía. Sí es cierto, hay un tema, hay un delay, digo yo, en el tema de Facebook, pero sí, gracias Freddy por estar con nosotros, conectándote y platicando con nosotros. Pero, ¿qué medidas deberían tomar las empresas para exigir prácticas de prevención de contagio COVID de sus colaboradores, de sus empleados, Ginny? Aner, impresionante, porque estamos acostumbrados a escuchar, use su mascarilla, distanciamiento social, tómese la temperatura, lávese las manos, no compartan espacios muy cerrados, provoque reuniones a distancia. ¿Cuántas recomendaciones no estamos acostumbrados a repetir, escuchar, leer? ¿Y quién se está asegurando dentro de la empresa que se cumplan? Esa sería la primera pregunta. ¿Tiene usted a alguien designado para asegurarse que las recomendaciones y medidas de prevención de contagio que usted ha implementado se estén cumpliendo? 1. 2. La educación que le vamos a dar a nuestros empleados. Tenemos que educarlos, tenemos que socializar constante y permanentemente la importancia de estas medidas. Y no solo comunicarlo y educarlo, sino ahora llevarlo a los instrumentos que tenemos que regulan la relación laboral. Lo tenemos que escalar a contratos de trabajo, reglamentos interiores de trabajo, y entonces vamos reforzando todos los pilares, ¿verdad? Tengo mi órgano fiscalizador, he dado la comunicación y socialización a los empleados y lo estoy haciendo obligatorio, porque si tú no lo cumples, hay una sanción de por medio.
De hecho, aquí vienen varias preguntas en esa línea. A ver, Luis Fernando y también Ginny, que nos dice, pero antes quería leer también Ulises Solórzano. Gracias por escribirnos, Ulises. Nos había extrañado que no hayas escrito hoy. Es una nueva realidad social ante la pandemia y precisamente el derecho evoluciona ante tales hechos sociales. Va a ser una necesidad presente. Y Ulises, gracias por sintonizarnos, Ulises. Y Marlon Paredes que decía, aunque la vacuna legalmente no sea obligatoria, las personas que no se quieren vacunar se verán limitadas a desempeñar diferentes roles en la sociedad e indirectamente las obligarán, cierto. Yo sé que esto genera mucho, vamos a ver, teníamos mucha esa especulación. Sí, ¿verdad? Cabalmente. Y es que te voy a decir una cosa, Daniel. Incluso anteriormente se había desarrollado, cabildeado un tema de la ley de vacunas, donde se decretaba, o se decía que era obligatorio en un momento dado precisamente la vacunación. Pero posteriormente se retractaron los congresistas de esta situación porque obviamente entendías que habían derechos individuales que podrían en un momento dado pues disminuirse debido a esta situación. Entonces, que podías alegar motivos religiosos, podías simplemente decir que no te convencía del tema de la vacuna porque pues, no estaba aprobada, etcétera, etcétera, pero al final era tu libre decisión hacerlo o no hacerlo, ¿verdad? Y precisamente entramos a un conflicto, digamos, muchos dicen derechos, ¿verdad? El derecho de la población a vacunarse, pero también el derecho a no hacerlo, ¿verdad? No puedes obligarlo a alguna persona. Sin embargo, obviamente entendemos que la mitigación de COVID, o sea, de esta pandemia, pues debe realizarse en algún momento. O sea, tenemos que trabajar en ese sentido, ¿verdad? Luis Fer, bueno, tu alma mater es como que la insignia aquí del tema de la libertad. Correcto. Entonces vos sos así bien libertario. Que se metan con tu libertad de exigir. ¿Qué pensás? Es que eso es precisamente, bueno, en Estados Unidos vemos claros ejemplos al respecto, ¿verdad? Donde las personas, por ejemplo, incluso se manifiestan en contra del uso de la mascarilla porque no puedes obligarlos a hacerlo, ¿verdad? Hasta el momento en que, por ejemplo, hay manifestaciones, amigos, hemos visto reuniones donde las personas lo rehúsan a hacer. Yo creo, bueno, en principio, sí hay de verdad esos derechos individuales, ¿verdad? Que deben priorizarse con relación qué sé yo, lo que podría ser una dictadura, lo que podría ser una imposición, ¿verdad? Sin embargo, creo que también existe el tema de urgencia en cuanto a la seguridad y el bienestar de la población. Entonces, yo, en este particular punto de vista, en cuanto al tema de la vacunación, ¿verdad? Es un tema que, digamos, cada persona debe abordar desde su propia libertad, ¿verdad? No podemos en este caso presionar o obligar a las personas a hacerlo. Sin embargo, creo que también es responsabilidad de cada persona asegurarse, digamos, de que responsablemente deben investigar sobre la vacunación. Como decía Ginny, hay casos tal vez muy particulares en los cuales la persona dice, no lo voy a hacer porque, por ejemplo, tengo enfermedad, tengo, por ejemplo, temas que me perjudicarían en mi salud. Sin embargo, creo que es responsabilidad de cada persona, en este caso, pues hacerlo o no hacerlo. Pero el tema está que si te imponen, por ejemplo, te vacunes, estás, digamos, en un momento dado pasando por encima de tus libertades o tus derechos individuales. Lo veo desde esa perspectiva. Como decís, es mi alma mater, como bien mencionás, habla de eso, precisamente se fundamenta una sociedad sobre las libertades individuales o los principios o los derechos individuales y obviamente el respeto a esos mismos, ¿verdad? Entonces por ahí podríamos abordar eso también. Así es, bueno, háblele a alguien de la Marroquín que se meten con esa libertad, se ponen muy nerviosos. Totalmente. Lili González nos dice, buenas tardes, no estoy de acuerdo que la vacuna sea obligatoria. ¿Qué piensa usted? ¿Debería ser obligatoria? No. Ahora, Ginny, esta pregunta me hace mucho sentido, escuche bien. Facilitar el transporte a las personas para que vayan a vacunarse, darle sus días, las horas para que vayan a vacunarse, incluso para poder recuperarse si tiene síntomas. Y un trabajador me puede demandar ante la Inspección de Trabajo de que yo lo obligué a ir a vacunarse. De momento sí. Sí. La respuesta es sí. ¿Qué debo de hacer entonces para evitar? Porque, bueno, por lo que entiendo, por todo lo que escribe la persona que me pidió no leer su nombre, ellos como empresa pusieron pues transporte y los organizaron por turnos. Convicción. El derecho laboral es eminentemente conciliatorio, Okay. ¿verdad? Yo creo que a esa población que no laboral de mi empresa que no se quiera vacunar, les tengo que escuchar y escuchar sus razones y tratar de entender cuál es el motivo por el cual no se quieren vacunar. De repente hay una solución, informar. Hay mucha gente que es por pura desinformación. De repente no hay una solución. Y vamos a llegar a ese caso porque dijimos, vamos a partir este segmento en dos. Ajá. Nuevos empleos
y empleados ya contratados que no se quieren vacunar. Y usted me diría, Aner, bueno, entonces, ¿qué hago? Ya les hablé, ya los traté de convencer, les di transporte, les di sus días. Conozco empresas que están dando hasta ciertos incentivos. Ajá. Gánese un día más de vacaciones, gánese un KPI, qué sé yo. Se han puesto creativos para motivar la vacunación. Y puede ser que al final llegue un muy poco porcentaje de la población laboral de mi empresa que definitivamente no se va a querer vacunar. Y la empresa va a tener que tomar una decisión. ¿Qué tan valioso es ese perfil de trabajo para mi empresa como para retenerlo, conservar el riesgo y establecer ciertas medidas que mitiguen su contagio? ¿Puede realizar esta persona teletrabajo? ¿Lo puedo cambiar de puesto de trabajo? Por supuesto, siempre consensuado para aislarlo de cierta población tal vez vulnerable. No sé, ¿verdad? Vamos a tener que analizar puntualmente, pero si al final todas las respuestas son en sentido negativo, es no, necesito que esta persona venga a laborar, interactúe normalmente con el público, con sus compañeros de trabajo, y para mí como empleador sí es un requisito que mi gente esté vacunada y mi equipo de trabajo esté vacunada. No nos queda nada más que dar por terminada la relación de trabajo, a mi juicio, Aner, y pagar la indemnización correspondiente. ¿Qué dice Luis Fernando Aguilar? Bueno, es un tema bastante complicado. Como Sí. Ginny mencionaba, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de asesorar a algunas empresas con respecto a eso. Estamos hablando de, por ejemplo, empresas que tienen 2.000, 3.000 empleados, para mencionarte algo. Y precisamente ellos se han puesto creativos con esta situación. O sea, por ejemplo, hasta rifas han hecho. Y en lo particular te puedo decir que muchas de las razones por las cuales las personas no se están vacunando es por el desconocimiento. Hay tanta información en el ambiente negativa, ¿verdad?, que hace a las personas tener sus reservas. Pero, por ejemplo, yo te podría decir que tenemos, por ejemplo, el tema de la vacuna Pfizer, que fue aprobada recientemente por la FDA, la cual obviamente tiene ciertas regulaciones, la hace más segura. O sea, va encaminándose el tema de la vacunación, siguiendo ciertas reglas que pueden garantizar el tema, digamos, de la salud o el bienestar de las personas. Entonces, creo que podemos empezar con ese diálogo, podemos empezar, por ejemplo, a analizar las razones por las cuales las personas no quieren vacunarse. Segundo, como decía Ginny, o sea, si las personas no quieren vacunarse, no se le puede obligar, definitivamente no se puede hacer. Y entre el juicio de valoración, o sea, tengo operarios, qué sé yo, que trabajan en una fábrica y que el 50% no se quiere vacunar, ¿qué hago? No puedo tampoco prescindir del 50% de mi fuerza laboral. Entonces lo que tengo que hacer es entrar, por ejemplo, a analizar el tema de que qué medidas de prevención de COVID debo tomar o reforzar esas medidas. Entonces, te voy a contar un caso en particular. Resulta que en esta empresa que yo estaba asesorando, la gente era muy renuente al uso de la mascarilla. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo podemos sancionar o no se puede sancionar? Y efectivamente sí se puede hacer cuando, por ejemplo, la persona o el empleado se rehúsa a seguir las normas de protección o las normas de higiene para la prevención del COVID, es totalmente sancionable e incluso podría ser hasta objeto de despido en un momento dado si la persona, por ejemplo, no guarda distanciamiento, si la persona, por ejemplo, se rehúsa a usar la mascarilla, si la persona no sigue las normas o las medidas de higiene consensuados o que el patrón ha establecido para la prevención del COVID-19. Entonces también podemos ver que existen paliativos u otras maneras de abordar el tema de la prevención en caso que no sea la vacunación. Tal vez en este caso el problema, no el problema, sino la solución que esperábamos, ¿verdad? Así es. Y bueno, yo he tenido esta experiencia y es, claro, hay personas que nos quieren vacunar y se hacen clínicas para aclarar sus dudas y en efecto uno escucha muchísimas cosas interesantes, ¿verdad? Muchas tienen que ver con desconocimiento o cosas populares, pero que, bueno, y causa infertilidad, que van a morir de un ataque al corazón, pero yo creo que tiene que ver con un tema de aclarar esas dudas, ese ejercicio que le recomendamos a la persona que amablemente nos escribió este mensaje, que pueda también accionar. Probablemente ya lo organizó, pero si no, organice esas clínicas para aclarar dudas con el personal de una manera muy platicada, se sorprenderá de las respuestas que pueden escuchar. ¿Qué acciones, Ginny, no podemos hacer como empleadores respecto a la vacunación de nuestros empleados? No podemos. Bueno, ya comentamos una. Ya. No los podemos obligar. Obligar. No de momento, ¿verdad? Con la legislación que tenemos actualmente vigente, no se puede. 2, discriminar. Yo no puedo generar un ambiente, llamémosle tóxico, para todas aquellas personas que han decidido, por cualquiera que sean los motivos,
no vacunarse. Y nos ha tocado ya ver, y no dudo que Luis Fer también, porque ahorita ese es el tema que estamos discutiendo con todos los abogados. Ay, bueno, a cierto colaborador lo han discriminado, ¿verdad? Hablan mal de él, lo estoy validando como empresa porque tal vez así se siente tan presionado de que quiera vacunarse. O no voy a dejar que se acerque. Empezar a utilizar medidas coactivas con tal de lograrlo convencer. Al final, obligadamente. No lo podemos realizar. Tampoco podemos reducir sus condiciones laborales. Yo no le puedo decir, si tú no te vacunas, entonces te voy a castigar con un 30% de tus metas, de tus comisiones, de tu salario. No se puede. Ese tipo de medidas coactivas económicas tampoco lo podemos realizar. Yo creo que nos tenemos que centrar en el diálogo, en la conciliación, en convencerlos y que sea una decisión personal, totalmente voluntaria, y poder brindarles las herramientas que faciliten la vacuna. Como ya nos comentaba un radioescucha, ¿verdad? Nosotros les damos transporte, les damos horas, y si se siente mal, puede tomar el día. Esas son las medidas que hay que tomar si lo que queremos es propiciar un ambiente pro vacuna. Excelente. Hay un mensaje, dice, buenas tardes, excelente programa. Yo no estoy de acuerdo con la vacunación obligatoria, ya que por el momento las vacunas son experimentales, debido a que por la urgencia de contener la enfermedad no se cumplieron con las medidas para hacer una vacuna. También los cierres de los estudios finalizan a fin de año y el próximo. Conozco 2 personas que han fallecido el mismo día de vacunarse y no padecían de ninguna enfermedad. Nos comenta Gaby. Gracias por su mensaje, ¿verdad? Aquí hay varias opiniones al respecto. Y eso es algo muy importante lo que nos comenta Gaby, y lo comentábamos hace unos minutos. Entender las causas por las cuales los empleados no se querrán vacunar. Entenderlo, porque de repente hay temas de salud, Aner, que sí se tienen que estudiar, y que no es que la persona no se pueda vacunar. De hecho, voy a poner el caso de mi papá, es un caso personal. Él estuvo complicado de salud, y hubo un momento donde él le pregunta al doctor y le dice, ¿me puedo vacunar? Y el doctor le dice, no, este no es el momento, tenemos que darte cierto tratamiento y en 2 meses te puedes vacunar. Y no tuvo ningún inconveniente. También me hicieron la consulta de esta otra persona que tenía problemas de coagulación de la sangre, y un médico experto determinó el momento y qué medicamentos previos tenía que ingerir para poderse vacunar. Entonces, si usted tiene algún problema médico, descártelo, hable con un experto y que le dé la recomendación. Miren, estaba tan entretenido en esta conversación que no me di cuenta que vamos minuto y 40 segundos retrasado. Pero Luis Fernando Aguilar, gracias por estar con nosotros. ¿Algo para finalizar esta conversación? Bueno, Vaner, gracias por la oportunidad nuevamente. Te decía que el día de hoy no es obligatorio, pero debemos como empresas o como patronos propiciar la vacunación. Que debemos ponernos algo creativos para trabajar en esto y que compartir la información. En la experiencia te digo, pues realmente se ha tenido muy buenos resultados cuando se escucha a las personas, se propone soluciones y pues sigamos adelante trabajando por digamos, llegar a Guatemala adelante, Aner. Muchísimas gracias, Luis Fernando Aguilar. Ginny Castillo, gracias por estar con nosotros y hacer el esfuerzo de venir acá. Aner, verdaderamente un gusto nuevamente compartir cabina con usted, con todas las personas que nos han escuchado y nos han escrito. Les deseo una excelente semana y más que contenta y feliz de haber estado en este espacio. Muchísimas gracias, Ginny Castillo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más contenido en su programa de Tendencias número 602.